Hola, estudiantes del octavo grado. Soy Lourdes Recalde, tu profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy aprenderemos sobre los cambios progresivos de la materia parte 1. Para iniciar la clase vamos a estudiar el concepto de materia, los estados de la materia. Vamos también a estudiar los cambios progresivos de la materia. Específicamente vamos a hablar de la sublimación progresiva y de la fusión. El propósito de este material educativo el día de hoy es explicar las características de los cambios progresivos de la materia, dando ejemplos concretos de la sublimación progresiva y la fusión. Para dar inicio a la clase de hoy, vamos a analizar la siguiente situación problemática. Male emprende un viaje al departamento de Paraguarí para visitar a sus abuelos el fin de semana. Durante su trayecto observa maravillada los diferentes cerros y arroyos. Al llegar, encuentra en la cocina de la abuela choclo, sal, leche, queso, huevo, cebolla y otros ingredientes. Entonces, la abuela la invita a ayudarla en la preparación de un rico chipaguazú. Al momento de la preparación, ella observa los ingredientes que tienen características diferentes. Por ejemplo, la leche es fluida, la cáscara del huevo es consistente, al igual que la cebolla y el choclo. Y se pregunta, ¿por qué estos ingredientes tienen características diferentes? Todos estos ingredientes presentados en la escena son materia. ¿Por qué? Si todos son materia, entonces, ¿por qué cambiaron de apariencia al cocinarse la chipaguazú? Para responder a los cuestionamientos de Male, vamos a avanzar con el desarrollo del contenido. Vamos a trabajar el concepto de materia. Es importante mencionar que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Lo podemos percibir a través de los sentidos, como por ejemplo, vemos las nubes, las plantas, el agua, los gases son materia. Y ahora vamos a hablar sobre los estados de la materia. Estos estados de la materia ya se habían mencionado en las clases anteriores con sus características respectivas, pero vamos a recordar cuáles son. Tenemos el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, el estado de Bose-Einstein y el estado plasma. Vamos a hablar sobre los cambios progresivos de la materia. Pero antes vamos a analizar este siguiente esquema que aparece aquí en pantalla. ¿Cuándo hablamos de cambios progresivos de la materia? Cuando ocurren al aplicar el calor. ¿Cuáles son esos cambios progresivos? Tenemos la sublimación progresiva, la fusión, la evaporación y la ebullición. Pero el día de hoy hablaremos solamente sobre la sublimación progresiva y la fusión. Y ahora vamos a hablar sobre la sublimación progresiva. ¿Cuándo hablamos de sublimación progresiva? Cuando hablamos de un proceso termodinámico en el que ocurre un cambio de estado endotérmico. ¿Qué quiere decir eso? El paso del sólido al gas, sin la transformación previa al líquido. Esto generalmente ocurre a temperatura ambiente. Ejemplos tenemos la naftalina y las nieves. La fusión es el proceso mediante el cual un sólido pasa a la fase líquida, es decir, se funde. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente los sólidos van derritiéndose lentamente hasta llegar a la fase líquida. Ejemplo de eso tenemos aquí la vela derretida, los cubos de hielo, también podrían ser los plásticos derretidos, entre otros. De esta forma llegamos a la evaluación de la clase de hoy. En la primera actividad nos pide: completamos los espacios en blanco con las palabras estudiadas. Tenemos 3 palabras: endotérmico, fusión y calor.
Veamos a continuación los enunciados. En el primer enunciado, los cambios progresivos son aquellos que se producen al aplicar. Según lo estudiado, esto corresponde a calor. En el segundo enunciado, es un proceso termodinámico en el que ocurre un cambio de estado directamente de un sólido a un gas. Y según lo que vimos en este desarrollo del contenido, corresponde a endotérmico. El tercer enunciado, es el proceso mediante el cual un sólido pasa a fase líquida. Y según las opciones, corresponden a la fusión. La siguiente actividad de evaluación. Unimos con flecha los cambios progresivos de la materia con sus respectivos ejemplos. Estuvimos estudiando la sublimación progresiva y la fusión. Tenemos ejemplos. Aquí tenemos una paleta de helado y tenemos la nieve. Las paletas de helado, ¿a qué cambio progresivo corresponde? ¿A una sublimación progresiva? ¿A una fusión? Y según lo estudiado, corresponde a la fusión. Mientras entonces la nieve corresponde a una sublimación progresiva. Y de esta forma vamos a realizar un breve resumen sobre la clase de hoy. En el siguiente mapa vamos a recordar que es materia, es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Lo podemos percibir a través de los sentidos. Estuvimos trabajando los estados de la materia con sus diferentes características, como ser el estado sólido, líquido, gaseoso, el estado de Bose-Einstein y plasma. Recordemos también los cambios progresivos, la sublimación progresiva que se da del cambio del estado sólido al gaseoso y la fusión que se da del estado sólido al líquido. De esta forma concluimos la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.